Yo creo que el Espíritu Santo nos va a hablar desde los pequeños a los grandes para que podamos aprender lo que es la autoridad. Así es que vamos a iniciar. Autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Avanzamos. Dice, autoridad espiritual viene del griego exousia, que quiere decir, ¿qué, hermanos? Autoridad. Poder de gobernar. De gobernar. ¿Habilidad para qué? Para sojuzgar. Es el derecho de ejercer poder. No hay autoridad si el poder no ha sido, ¿qué, hermanos? Delegado. Y no hay autoridad si el poder no es usado. Jesús dio a los 70 discípulos, ¿qué les dio, hermano? Poder y autoridad para echar fuera demonios. Entonces, no hay autoridad si no ha sido, ¿qué? Delegada, ¿verdad? Y no hay poder y no hay autoridad si el poder no se usa. Y muchas veces nos pasa esto. Como cristianos, ¿verdad? Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, ¿qué fue lo que declaró el Señor Jesús? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo, en la tierra. Por tanto, id. Entonces, toda la autoridad y toda la potestad, ¿a quién se le dio, hermano? A Dios. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él, con esa potestad y esa autoridad que nos está enviando, nos está delegando autoridad. Entonces, ¿hay autoridad de nosotros como cristianos, hermanos? ¿Sí o no? Sí, ahí está la autoridad. Ahora, ¿qué tienes que hacer con esa autoridad? Usarla. Pero de repente no nos damos cuenta y, ¿verdad? El enemigo viene y nos amedrenta, el enemigo viene y nos quiere destruir, y nosotros no nos damos cuenta que hay autoridad en nuestras vidas. Si un demonio viene a atormentarte, a oprimirte, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús y lo vas a echar fuera. Amén. ¿Amén? Sí, amén. ¿Usted cree que los demonios saben que usted tiene autoridad, hermano? Amén. Sí. Pero luego se ríen de nosotros porque aunque tienen autoridad no saben usarla. Entonces no hay autoridad, hermanos, si el poder no ha sido delegado. Y lo mismo pasa en el ejército, lo mismo pasa en el gobierno, ¿verdad? Como ahorita que pasaron las elecciones y ganó López Obrador. ¿Tenía autoridad cuando ya dijeron ya es el virtual ganador? ¿O hasta cuándo fue que tuvo autoridad, hermano? Hasta que le dieron su qué? Su constancia de mayoría. Y todavía no tiene el poder total, sino hasta que tome qué? Protesta. Entonces en ese momento se le transfiere ¿qué, hermano? Todo el poder. Y ahora sí es la autoridad máxima de los Estados Unidos mexicanos. Porque tiene un poder ¿qué? Delegado, ¿verdad? Por el Congreso y de la Unión, ¿verdad? ¿Y para qué le dan ese poder, hermano? Para que lo use. Y vemos aquí en la diapositiva que Jesús dio a los 70 discípulos, ¿qué les dio, hermano? Poder y autoridad. Autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Y si usted la escritura, ¿verdad? Se va a dar cuenta que en ese pasaje el Señor Jesús envió a los discípulos y ellos fueron, ¿verdad? Y regresaron. ¿Y cómo regresaron? Sorprendidos, gozosos, ¿verdad? Porque dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces la autoridad que nos ha sido dada en el nombre de ¿quién, hermano? De Jesús. Usted, para que pueda ejercer esa autoridad que ha sido delegada en usted, tiene que ser en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre ante el cual se dobla toda rodilla, hermano. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, como ese que tiene toda la autoridad, el Todopoderoso le ha dado autoridad a usted, hermano, usted tiene autoridad. Y regresaron gozosos y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Fíjate, no le dijo, wow, ¿verdad? Qué bueno que están ejerciendo la autoridad. Sino les dijo, más bien, regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, no porque tengas mi autoridad, ¿verdad? Te pierdas el rumbo, no pierdas el camino. Sino el propósito principal por el cual estamos aquí, hermanos, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Quizás aquí pueda haber, ¿verdad, hermanos, hermanas, que Dios les dio dones, que Dios les dio autoridad para echar fuera demonios, para hacer grandes señales y prodigios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos. Poder. Ahora vamos a ver qué es el poder. El poder del griego, dunamis, es usado para qué, hermano? Para describir fortaleza intrínseca o qué? O habilidad. Es el dinamismo que cada persona, para hacer que, hermano, que la gente haga
algo Cambien y logren cosas aún frente a circunstancias opuestas. Entonces, autoridad es este poder, ¿verdad? Del griego, ¿qué, hermano? Dunamis. ¿Y para qué nos es dado ese dunamis, hermano? ¿Para qué es ese poder, hermano? Para que cambien, logren cambiar. Para hacer cosas opuestas, ¿verdad? Sobrenaturales, y para lograr que las cosas cambien de una manera poderosa. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Y ahí está hablando de esta misma palabra del griego, dunamis. Recibiréis poder, ¿verdad? Para ser ¿qué? Testigos, ¿no? En Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor, hermano? ¿Qué hemos recibido de Dios? Poder. ¿Autoridad y qué? Poder. ¿Para qué? Para cambiar cualquier adversidad, hermano. Entonces es importante que usted sepa que tiene esa autoridad en usted. O sea, la autoridad ahí está, hermano. Pero a mayor santidad, a mayor consagración, usted toma mayor autoridad. A mayor sujeción a Dios, es lo mismo que pasa en el ejército, ¿verdad? Si usted está en el ejército y está trabajando bien, ¿qué hace? Empieza como soldado raso y luego lo van elevando, ¿no? Sargento, ¿no? Coronel, teniente coronel y no sé cuáles sean los grados, ¿no? Pero entre más usted va sometiéndose a la autoridad, usted va ganando autoridad. Amén. Entonces, Amén. usted es una persona que se congrega, una persona que lee, una persona que ora, una persona que siga a Jesús, usted va a ir ganando, ¿qué, hermano? Autoridad. ¿Y qué cree? Los enemigos lo saben. Y los enemigos van a decir, con este no me meto porque este tiene autoridad. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se le llama esa palabrita? ¿Cuál es ese poder que Dios nos dio? Dunamis. El dunamis. ¿Qué quiere decir? Dinamita. ¿Verdad? ¿Y por qué se compara con la dinamita, hermano? Porque la dinamita es un explosivo muy poderoso. ¿Verdad? Es un explosivo que usan para derribar las montañas, abrir caminos y hacer carreteras o para hacer túneles. Pues eso quiere decir que cuando usted tiene el poder de Dios, usted puede, ¿verdad?, derribar fortalezas. Amén. Amén. La que sigue. Pero también la autoridad y el poder, ¿qué cree que conlleva, hermano? Responsabilidad. Una responsabilidad. Es decir, si usted tiene autoridad y poder, no puede usted ser irresponsable. Número uno, si ya Dios le dio esa autoridad, usted tiene que ser responsable de esa autoridad. Tiene que usarla. Y si usted tiene esa autoridad y no la usa, entonces quiere decir que usted es ¿qué? Irresponsable. Y toda autoridad requiere responsabilidad. La responsabilidad, hermanos, es la disposición a ser ¿qué? Evaluado o aceptar la respuesta de los resultados. Es decir, si usted tiene autoridad y usted es responsable, usted tiene que tener una disposición de ¿qué? De ser ¿qué? Evaluado. Y eso es lo que hacemos en la iglesia con los ministerios, ¿verdad? Cuando a alguien se le da un ministerio, ¿qué se le está delegando, hermano? Una autoridad. Pero si usted quiere tener esa autoridad, pues tiene que cumplir, ¿verdad? Y tiene que estar dispuesto a ser ¿qué? Supervisado. Muchas veces hay gente que quiere estar en el ministerio, pero que no quiere ser supervisado. Entonces, cuando alguien no se somete a la autoridad, no puede tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mucha gente quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsable de sus hechos. Sí, yo quiero predicar y todo, pero no quiere ser el responsable de venir a orar, de venir a hacer el aseo, ¿no? Estar pendiente de la obra. Si todo poder conlleva una responsabilidad, hermanos. ¿Amén? Amén. Muchos otros evitan las posiciones de liderazgo porque ellos no quieren, ¿qué, hermano? Responsabilidad. Híjole, pues yo sí quisiera ser el líder del ministerio, pero no quiero responsabilidad. Entonces la autoridad y el poder que requieren, hermano, responsabilidad. No, hasta para el aseo, hermano. Imagínense que le digan a usted, le toca el aseo y usted no llegue a hacer el aseo. Es una irresponsabilidad. Amén. Amén. Responsabilidad es un elemento vital para la subsistencia de la genuina autoridad. Y lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, los gobernadores que han sido irresponsables, hermano, con la autoridad que se les ha dado. ¿Usted cree que se van a salir con la suya? Tendrán que entregar cuentas, ¿no? Sí. Y si no aquí en la tierra, le tendrán que entregar cuentas a Dios. Muchos gobernantes piensan que ya la libraron, que ya salieron con la suya, que ya se hicieron multimillonarios, pero no van a escapar de la justicia de Dios, hermano. Porque se les dio una autoridad.
Y aunque esa autoridad fue dada por otros hombres, ¿qué cree? Toda autoridad, ¿de dónde viene, hermano? Es establecida por Dios. Sí, amén. De tal manera que al final de cuentas, al que le voy a rendir, ¿verdad? Es al Señor. Y ahí no voy a poder sobornarlo. Avanzamos, por favor. La autoridad delegada debe entender que toda autoridad, ¿de dónde viene, hermano? Lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿De dónde viene toda la autoridad, hermano? De Dios. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué acarrean para ellos, hermano? Condenación para sí mismos. Entonces, toda autoridad es puesta por Dios, hermano, y tenemos que respetarla. Que son corruptos, que lo que gustes y mandes, tenemos que respetarla, porque es puesta por Dios. Y le vamos a entregar cuentas a Dios, y ellos también le van a entregar cuentas a Dios. Si nosotros resistimos a la autoridad, ¿a quién estamos resistiendo, hermano? A Dios. Y por supuesto en la iglesia, principalmente, ¿verdad? Porque en la iglesia, ¿quién delega la autoridad, hermano? Es Dios. Y cuando tú resistes al líder, al pastor o al líder del ministerio, estás resistiendo ¿a quién, hermano? A Dios. Y los que resisten, dice aquí, acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que resiste a la autoridad? Que no se somete a la autoridad, hermano. Y no someterse a la autoridad es cuando te están diciendo la palabra, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, y tú de todas maneras lo haces. Vas a tener consecuencias. Hay ahí una imagen, si se alcanza a ver, y arriba está, dice Dios, ¿verdad? La autoridad de Dios. Y por ejemplo, vemos que hay autoridad en dónde, hermanos. La familia. En la familia, en el gobierno, en la iglesia, y en dónde, hermano. En el trabajo. El trabajo. En la familia, ¿quién es la autoridad puesta por Dios, hermano? Padre. El padre. Y después, la madre. Y al final, los hijos. ¿Pero qué cree? Que no nos sometemos a la autoridad. ¿Toda autoridad es puesta por quién? Por Dios. Y así lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién estableció como autoridad al varón, hermano? ¿Se puso él solo? Dios lo estableció. Entonces, mientras nosotros resistimos esta ordenanza, este mandato, esta autoridad de Dios, estamos acarreando condenación para nosotros mismos. ¿Y cuántas veces vemos, verdad, que la madre, verdad, no se somete a la autoridad y los hijos no se someten a la autoridad? ¿Usted cree que ahí va a haber bendición? ¿Usted cree que el día de mañana va a tener autoridad usted? No. Porque nunca se sujetó a la autoridad. En el gobierno, ¿verdad? Tenemos al presidente, tenemos a los gobernadores, tenemos a los presidentes municipales y también tenemos que someternos a la autoridad. Y en la iglesia, ¿quién tiene la autoridad, hermano? Los líderes de la iglesia. Y después los miembros. En el trabajo hay un jefe y hay empleados. Pero nos damos cuenta que en todos los ámbitos donde hay autoridad, se ha perdido la autoridad. Hoy en día, ¿verdad? Qué difícil es que los papás gobiernen la familia, porque no se respeta la autoridad. Pero claramente dice que aquí, que el que resiste la autoridad, acarrea condenación para sí mismo. Nos va a ir bien. Y no solo eso, hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Primer mandamiento con promesa. Pero hoy en día nos damos cuenta que hasta niños chiquitos, ¿verdad?, que deshonran a sus padres. ¿Y por qué lo deshonran? Porque el padre tampoco se sujeta a la autoridad. Es un principio de ¿qué, hermano? De autoridad. ¿Amén? Amén. La que Amén. Sigue. Inciso B, la autoridad delegada debe negarse a ¿qué, hermano? Así mismo. O sea, la autoridad delegada se debe negar a uno así. Ya no es lo que yo quiero hacer, sino lo que dice ¿qué, hermano? Mi autoridad. ¿Verdad? Dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere tener autoridad de parte de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quiénes decidieron hacer eso, hermanos? Los discípulos, los apóstoles. ¿Y tenían autoridad? ¿Dios les dio autoridad? Sí, amén. Y una autoridad tremenda, poderosa. A tal grado que decía que caía la sombra de Pedro sobre los enfermos y estos serán sanados. Porque aquí había en él, hermano, autoridad. Otro pasaje de la Escritura dice que se llamaban los pañuelos de Pablo,
¿verdad? Y se los ponían a los enfermos y también eran, ¿qué, hermano? Sanados. Porque había Autoridad. Pero primero, ¿qué hicieron ellos para tener esa autoridad, hermano? Obediencia. Se negaron a sí mismos. Amén. ¿Quieres tener autoridad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Y entonces Él te va a dar autoridad. ¿Cuántos Sí, dicen amén. amén? Amén. Y así es en la iglesia, hermano. Así es en la iglesia. En la iglesia no piensas que es el que es el más papas fritas, es el cual tiene la autoridad. No, el que se somete, el que se humilla, será que exaltado. Exaltado. Entonces, por eso en la iglesia es diferente que en el mundo, ¿verdad? Quizás en el mundo, para que tengas autoridad, tienes que tener un puesto de eminencia. En la iglesia no. Para que empieces a ganar autoridad, tienes que empezar, ya les decía yo, número 1, ¿por dónde? Por el aseo. Número 2, ministerio de niños, y ahí tienes que ir escalando. Si es que quieres servir al Señor, si es que quieres tener autoridad. Tienes que negarte a ti mismo. Pero ¿cuántos de nosotros, verdad, no estamos dispuestos a hacer el aseo? Pues, ¿cómo me dices eso a mí? Si ni en mi casa lo hago, uno menos en la iglesia. ¿Cómo quieres que esté en el ministerio de niños si ni a mis hijos los veo? Te tienes que negar a ti mismo y eso te va a dar, ¿qué? Autoridad. No hay otra forma, hermano. Pensando en esto, yo analizaba nuestras vidas. Fíjese, llevamos desde antes de casados, ya servíamos en la amistad cristiana, hermano. O sea que cuántos años llevamos sirviendo al Señor. Y eso te va dando, ¿qué? Autoridad. A veces la gente piensa, no, hay muchos pastores que nada más se ponen y ya salen, no, pues ya 1 año, 2 años ya estoy de pastor. Es toda una vida de sujeción, de negarte a ti mismo para que puedas tener autoridad. Y eso en todos los ámbitos, hermano. Amén. Entonces ahí el principio de la obediencia es que, hermanos, hágase que tu voluntad. ¿Qué hacía el Señor Jesús, hermano? ¿Hacía lo que Él quería o hacía la voluntad del Padre? La voluntad del Padre. Y por eso Dios le dio autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Dice, humíllate a ti mismo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? No se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hermano, de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de qué, hermanos? De cruz. Y como se humilló y se despojó de su deidad, y se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, si el Rey de Reyes se humilló, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humillar. ¿No los escucho? Humillarnos. Humillarnos. Así es que si hay alguien así con espíritu así altivo, eso no viene de Dios. El único que se puso altivo, ¿quién fue, hermanos? Satanás. Que se puso orgulloso, el que no se quiso humillar. Satanás. ¿Verdad? Entonces, cuando no se quiere humillar, pues ahora a fuerza te humillas. Y fue arrojado del cielo, ¿a dónde, hermano? A la tierra. A la tierra. Y ya está juzgado. ¿A dónde se va a ir el enemigo, hermano? Al infierno. Al infierno. Al lago del fuego. Ya no hay para él oportunidad. Avanzamos, hermano. La autoridad delegada debe mantenerse en comunión constante ¿con quién, hermano? Con el Señor. Es decir, si tú ya tienes una autoridad, ¿qué tienes que hacer? Tener comunión con Dios, hermano. O sea, no puede ser que ya te dieron una autoridad y tú no tengas comunión con Dios. Sí, porque la misma gente se da cuenta, ese cuate ni viene y mira, ¿quién cree que tiene autoridad? Amén. La autoridad del Hijo, fíjense, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, por lo que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién, hermanos? Del que me envió. La del Padre. De tal manera, hermano, que si usted analiza y ve su vida y no está haciendo la voluntad del Padre, entonces usted no se está sometiendo a la autoridad. Porque Jesucristo no vino a hacer lo que Él quería, sino a hacer la voluntad del Padre, hermano. ¿Quiere tener autoridad? Haga la voluntad de Dios. La que sigue.
la autoridad delegada debe estar bajo, ¿qué, hermano? Autoridad. Y ahí tenemos el ejemplo del centurión. Sí, ¿conocen la historia del centurión? Amén. Estaba el siervo del centurión enfermo y mandó a decirle al Señor Jesús que viniera para que orara por el enfermo y sanara. Entonces cuando fueron por el Señor Jesús, él fue obediente, ¿verdad? Y venía a la casa del centurión, y cuando lo vio de lejos le dijo: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, por lo cual yo me tuve por digno de ir a ti. Solamente di, ¿qué, hermano? La palabra. Y la palabra, y mi siervo será sano. Amén. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre puesto ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Autoridad. Y le digo a este: ve, y va. Y le digo a este: ve, y viene. Entonces, cuando hay autoridad y otros bajo tu autoridad, los que están bajo tu autoridad se someten a la autoridad. ¿O usted conoce algún soldado que le diga a su general: no quiero o no lo hago? ¿Verdad? Y si no lo hace, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano, si alguien no obedece la orden? Lo arrestan, ¿verdad? Y lo mandan ¿a qué? Le dan arresto, ¿verdad? Y lo mandan castigado, ¿no? ¿No será necesario aquí aplicar la milicia? El que no le des castigar al calabozo, al pozo de los leones. ¿O obedecemos por nuestra propia voluntad, hermano? Sí, amén. Hay castigo, ¿no? Entonces dice el centurión: solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y desde aquella misma hora, ¿qué pasó, hermano? El siervo fue sanado. ¿Y por qué? Porque él entendía el principio de autoridad. Entonces, si nosotros entendemos el principio de autoridad en la familia, ¿a quién debo de honrar y respetar? Al Padre. Porque estoy puesto bajo su autoridad. Y si yo me someto al Padre, los que están abajo de mí también se van a someter a mí. La que sigue. Amén. Señales que identifican a una persona que entiende y vive bajo la autoridad espiritual. Fíjese, señales que identifican a una persona que entiende y vive bajo la autoridad espiritual. O sea, una persona, número uno, que entiende lo que es la autoridad, y número dos, que vive bajo la autoridad espiritual. Inciso A: una persona que ha conocido la autoridad procura desde luego, ¿qué? Hallar la autoridad. Hallar la autoridad a donde quiera que vaya. O sea, si usted ya entiende lo que es autoridad, ¿verdad? Y va a otro lugar, ¿qué hace, hermano? Se somete, busca la autoridad y se somete. Él sabe que el lugar donde se aprende obediencia es en donde, hermano. En la iglesia. Dijimos que el Señor Jesucristo, ¿por qué aprendió obediencia, hermanos? Por lo que padeció. Entonces, desafortunadamente, muchas veces los hermanos, las hermanas, ¿sabe cuándo aprenden obediencia, hermano? Cuando padecen. Cuando le fue mal, entonces cuando dice: híjole, es que no obedecí, no me sometí a la autoridad. ¿Cuántos quieren padecer? Digan conmigo: mejor obedezco. Mejor obedezco. Mejor me someto a la autoridad. Amén. Amén. Inciso B: una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios, ¿cómo es, hermano? Es mansa y tierna. Mansa y tierna. ¿Ha sido qué? Ablandada. Y no puede ser dura ni legalista. Es como apacible. Y eso es real, hermano. Puede ser que aquí algunos hermanos en su casa sean tremendos. ¿Cierto o no es cierto? Gritones, enojones, peleoneros. Pero cuando llegan a la iglesia, ¿qué pasa, hermano? ¿Sí le ha pasado? Inclusive personas que anduvieron a lo mejor en cosas feas, hermano. Sí, como un delincuente, un narcotraficante, pero ya cuando se sometió a la autoridad, ¿qué cree? ¿A quién se somete? A la autoridad. Entonces, ¿cómo es posible? Sí. Allá afuera terrible, todos le tenían miedo, pero cuando entendió,